¿Quién es Rubén Ariel Huffington Rodríguez? Pues estamos hablando de un funcionario del Gobierno Nacional, del Departamento Nacional de Planeación, es el subdirector de Centralización, que tiene una hoja de vida de primer nivel. Él es el primer raizal nombrado en este cargo, el licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Gestión Urbana de la Corporación Universidad Piloto de Colombia, es doctor en Geografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica y también doctor en Ciencias e Integración Latinoamericana. Pues qué honor. Espinosa, le tengo que decir doble doctor, ¿no? Sí, por favor, claro. Doctor Huffington Rodríguez, buenos días, bienvenido a Caracol. Muy buenos días, Julio. Gracias por la invitación a su programa. Un saludo especial a toda su banca de trabajo. Doble doctor, estamos ante una protesta y me dijeron en el Gobierno Nacional, el tipo que entiende perfectamente el problema es el doctor Huffington Rodríguez. Yo quiero comenzar no por el problema, sino por preguntarle a usted como colombiano, por la gente que está en la calle. Independientemente que no nos gusten los bloqueos, porque se puede protestar sin molestar a los demás. ¿Hay algo de razón en la protesta? Sí, claro que hay algo de razón. Creo que es una protesta que tiene unos niveles de complejidad técnica en términos de competencias y jurisdicciones. Y eso hace que obviamente tengamos que reconocer que es un tema donde la gente tiene razón. Lo que pasa es que para solucionar el problema hay que empezar a mirar un poco las competencias. Ustedes de pronto me van a tener que perdonar porque pues obviamente yo manejo la parte técnica y a veces uno se pega mucho a los discursos técnicos que no sonan tan entendibles en los discursos públicos, pero en la información pública, pero voy a tratar de poder como explicar un poco digamos estas jurisdicciones que tienen decisiones en este campo y que produjeron como estas protestas de campesinos sobre todo y en algunos municipios. Claro, y en el marco de esa explicación que de verdad pues es muy importante para todas esas personas que en este momento se están preguntando por qué nos subió un 600, un 1000% el precio de nuestro impuesto predial, pues hace unos minutos nos decía el director del Agustín Codazzi que son las entidades territoriales quienes definen cuánto sube ese valor comercial y que no debería subir más de un 60% y no, como estamos señalando, un 1000%. ¿Quién entonces debe garantizar, usted que tiene tanta experiencia en el tema, que no le cobren a las personas un 1000% de incremento, sino el valor que dice el Agustín, hasta un 60% máximo? Sí, lo que pasa es que, digamos, eso está en el plan de desarrollo. Sí, generó en el artículo 49 la necesidad de reducir un rezago que había, ya esto creo que lo explicó muy bien el doctor Marulanda esta mañana, un rezago que había por muchos años de la actualización de la información y con esa actualización de la información de los cobros. Siempre eso va a tener... Cobrar siempre va a ser inconveniente para cualquier gobierno y para cualquier estado. Eso no es el problema real. El problema real es que esos cobros se salieron de los topes que estaban legalmente previstos. Y ahí es donde creo que está el principal problema. Inicialmente, lo que existe es a la responsabilidad de los consejos municipales, sí, y de los alcaldes cuando generan los cobros municipales. Ahora, más allá digamos de esto que les estoy diciendo, lo que tenemos hoy es que tenemos que rápidamente entrar a regular eso, que no es competencia solamente del DNP, pero que necesitamos hacer un acuerdo fundamental para regular eso porque
La existencia del catastro multipropósito tiene un origen en todo ese análisis que es viejo de que el problema de la tierra era lo que generaba las violencias y lo que generaba todos los fenómenos que teníamos o que tenemos en el país hasta actualmente. Entonces el catastro tenía como algunos unos beneficios. Doctor, ¿sí? Usted dice, sí, perdóneme, lo interrumpo, pero es que como el tema, sí, puede llegar a ser un poco técnico, lo que, sí, a la gente le interesa, particularmente en municipios intermedios y pequeños, es saber, ¿y ahora qué hace? Porque claro, ¿a quién recurre? El catastro multipropósito, es muy importante que eso se actualice. Seguramente había millones de predios en Colombia que pagaban muy poco y que tienen que pagar más por simple equidad. Eso todo es cierto y ese es un pendiente, incluso desde el proceso de paz. Eso está escrito en esos documentos que se escribieron que tienen carácter constitucional. Pero la pregunta sencilla es una. Yo vivo tengo una finca en el departamento del Quindío y me llega el impuesto predial por el 300 o 400% más de lo que me llegó el año anterior. La norma dice otra cosa, pero eso fue lo que le llegó a la persona. Usted nos reconoce en esa respuesta que eso en efecto está ocurriendo y que el problema ahí es de los consejos y de los alcaldes. Esa persona que tiene ese problema, el señor José Ramírez, ¿qué hace? ¿Va y paga, no paga, lo llama a usted, pone una tutela? ¿Qué hace? ¿A dónde recurre? Es un poco el funcionario. Sí. Nosotros, frente a eso, hemos venido acompañando, porque en este caso la competencia la tiene el IGAC, hemos venido acompañando mesas de trabajo, las veedurías están sentadas en esas mesas de trabajo y hemos hecho varias. Por ejemplo, el día de mañana tenemos una mesa con el IGAC, ¿sí? Y para trabajar el tema. Nosotros acompañamos esas mesas que son los casos puntuales, ¿sí? Para poder desde ahí establecer los requerimientos que les podemos hacer a los municipios y a las alcaldías. Nosotros estamos participando de eso. Deben el Consejo, entendiendo que no tenemos nosotros la competencia completa, nosotros somos como el cuerpo técnico que acompaña para ayudar a solucionar los líos técnicos, pero de una manera lo que podemos indicarle a las ciudadanías es que lleven los casos a las mesas técnicas y desde ahí poder dar una solución. Sin embargo, yo creo que esto va a meritar una concertación que permita establecer, primero, que se cumplan los topes, ¿sí? Porque también lo que uno puede encontrar ahí es que los municipios han visto aquí un momento de oportunidad, pues, para cuadrar cajas que venían descuadradas a hacer. Se puede hablar de esa manera. Entonces, claro, el asunto es que ahí hay muchas cosas que confluyen. En otros lados ha sido que no han interpretado bien lo que está en la norma y entonces aparece digamos, mal el cálculo que hacen. En otros casos es que no se ha hecho realmente un levantamiento detallado. Sé que predios con unos valores y con unos llamémoslo así, acumulados, que le elevan el precio al pie de otros que no lo tienen y los han valorado de la misma manera. Entonces, son muchos casos los que podemos encontrar ahí. Hoy se estima que son 517 municipios en el país que tendrían estas dificultades. Las comunidades empiezan a levantar con estos bloqueos en algunas regiones y se está contemplando la posibilidad de pedir que se suspenda por un año la aplicación de ese catastro multipropósito. ¿Es viable? Yo creo que en una mesa de concertación eso es viable. Eso es viable. Generalmente en casos como ese, esta no es la primera vez que se presenta este tipo de problemas técnicos. Yo me acuerdo, en esa época no era funcionario público, no era doctor. No era doctor en ese momento, pero cuando se implementó lo de la estratificación, no sé si ustedes tienen memoria ahí. Sí, también pasó lo mismo, al pie de una casa suntuosa en barrios que tenían más o menos dotación urbanística, aparecía una casa, por decir algo, en lata, y claro, le iban a cobrar los estratos, los subían a estrato 5,
Y claro, eso no, cuando iban a pagar impuestos del lote no era. Un poco eso está pasando hoy, ¿no? En términos del catastro. Entonces creo que es viable. Yo diría que es viable que de las mesas de concertación salga eso. En ese momento la ley casi siempre va a favor, obviamente, del ciudadano y del que en este momento pues está sufriendo la consecuencia de un mal cálculo de lo que haya pasado. Generalmente la ley lo que se dice es que se retrotrae al pago del año anterior, ¿no? Y después se hace el avalúo y se hará nuevamente se calculará el avalúo y se hará el ajuste. Pero creo que es viable, sí es viable. Pero, subdirector, justamente en línea con lo que le pregunta Esmeralda, pues aquí hay unas peticiones muy puntuales que están haciendo las personas que hoy están protestando y que hoy están generando estos bloqueos en varias regiones del país. Ellos piden que se suspenda esa medida durante un año, pero además se suspenda el cobro de los intereses moratorios y de los cobros coactivos sobre el impuesto predial. ¿Eso el gobierno está abierto a revisarlo como una alternativa para que en este momento se levanten los bloqueos? Sí, lo que pasa es que tienen que conseguir todas las entidades involucradas, ¿no? Las bases catastrales tienen que estar, digamos, actualizadas. Claro que sí, pero obviamente hay que proteger siempre al ciudadano, ¿sí? Este gobierno no montó eso, digamos, para que sucediera esto, lo que está pasando. Este gobierno montó esto porque se necesitaba inicialmente, esto surge del acuerdo de paz, ¿sí? Y entonces lo que se necesitaba era identificar los predios porque los predios ni siquiera tenían identificación. Lo otro era identificar los tipos de posesión de los predios, ¿sí? Los tipos de propiedad. Además de eso, entonces serviría para que los alcaldes pudieran de alguna manera tener una mejor planeación del ingreso y el gasto, que hubiera también un control inmobiliario del sector inmobiliario de la tierra y de los inmuebles. Pero digamos, yo creo que este gobierno se mete precisamente a desarrollar este proceso de manera muy expedita, es porque era necesario para el país. Sin embargo, si lo queremos ver de esta manera, también hoy estamos viendo lo que hay que ajustarle a la propuesta inicial que no hace este gobierno, ¿no? Doctor Huffington Rodríguez, gracias por atendernos y creo que esto le falta para comenzar mucha pedagogía. Ojalá que se aclare y que la protesta sea pacífica. Muy amable, una feliz mañana. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias por invitarme.